Raíces y ritmo no es solo una canción, es un puente entre generaciones, culturas y estilos. En una colaboración inesperada pero poderosa, Cazzu, la jefa del trap argentino, y el ícono internacional Ricky Martin, conocido por su energía latina y su historia musical sin fronteras, se unen para entregar un tema que fusiona lo ancestral con lo moderno, lo urbano con lo clásico. El tema ha causado furor en YouTube desde su lanzamiento, superando millones de visualizaciones en cuestión de días. Pero detrás del videoclip vibrante y la melodía pegajosa, hay una historia profunda, una travesía de identidad, herencia, evolución artística y la lucha por mantenerse fiel a las raíces en un mundo que cambia a toda velocidad. Todo comenzó como comienzan las cosas grandes, con una simple curiosidad. Ricky Martin, luego de varios años de giras, premios, éxitos y reinvenciones, se encontraba en una etapa de búsqueda. No necesitaba demostrarle nada a nadie, pero aún sentía dentro suyo esa necesidad de crear, de decir algo nuevo, de conectar con sonidos que fueran más allá del pop tradicional. Y en medio de esa búsqueda, apareció un nombre que empezaba a sonar con fuerza desde el sur: Cazzu. No era la primera vez que escuchaba hablar de ella. Sus videos ya daban vueltas por la escena internacional, sus letras crudas, su estética fuerte, su manera de dominar el escenario. Pero fue una noche, revisando nuevos lanzamientos en su estudio en Miami, cuando escuchó una canción suya que lo sacudió. Había algo más allá del trap. Había fuego. Había identidad. Había raíz. Mientras tanto, al otro lado del continente, Cazzu venía escribiendo su propia historia. Desde sus inicios en Jujuy hasta convertirse en una de las voces más potentes del movimiento urbano latinoamericano, siempre tuvo claro que su música tenía que ser honesta. Nunca buscó encajar, solo sonar a lo que sentía. Justo cuando se preparaba para cerrar un show en Buenos Aires, recibió un mensaje que la dejó en silencio. Ricky Martin quería colaborar con ella. Al principio pensó que era una broma. ¿Por qué él, una leyenda viva del pop latino, se fijaría en ella? Pero después entendió que a veces los artistas se reconocen sin necesidad de palabras. Se comunican desde un lugar más profundo. Desde el arte. La primera conversación fue por videollamada. A pesar de los nervios, todo fluyó con naturalidad. Hablaron de música, de herencias, de lo que significa ser latino en diferentes épocas y contextos. Ricky le confesó que no quería repetir fórmulas. Buscaba algo nuevo, algo que hablara desde el presente pero que mirara hacia atrás con respeto. Cazzu respondió sin dudar: si vamos a hacer esto, tiene que ser con alma. Y así nació la idea. La necesidad de crear una canción que uniera sus mundos. Una canción que hablara de lo que los conecta más allá del género musical o del estilo. Las raíces. La historia. El ritmo que corre por sus venas. Unas semanas después, se encontraron por primera vez en un estudio en Ciudad de México. Sin cámaras, sin prensa, sin espectáculo. Solo ellos dos, un cuaderno, y la promesa de hacer algo verdadero. Se saludaron con un abrazo largo, de esos que dicen más que cualquier palabra. Se miraron con la complicidad de quienes ya saben que van a crear algo grande. El ambiente en el estudio era cálido, cargado de una energía particular. No se trataba de una simple colaboración comercial, era un cruce de generaciones, de voces, de vivencias. Y fue en ese momento cuando Ricky dijo: esto se tiene que llamar Raíces y Ritmo. Cazzu asintió sin pensarlo. El título ya contenía todo lo que querían contar. Y ya sabéis, si os gustan estas historias, no olvidéis suscribirse al canal. Gracias. Ese fue el primer paso de un viaje musical y emocional que apenas comenzaba. Una unión inesperada pero inevitable. Un puente entre el pasado y el presente. Entre lo que fueron y lo que están por ser. Y aunque todavía no había una sola nota grabada, ya se sentía en el aire que estaban por escribir una nueva página en la historia de la música latina. Antes de escribir una sola línea de la canción, se tomaron un respiro. Decidieron ir hacia atrás. Volver a sus orígenes. Porque una historia sin raíz no florece. Y ellos sabían que, para construir algo con alma, tenían que escarbar profundo. Cazzu viajó a su lugar natal, Fraile Pintado, en Jujuy, un pueblo donde el ritmo no es urbano, sino natural, donde el calor pesa y el folclore todavía se escucha en las radios viejas. Allí, todo es distinto. Las calles tienen polvo,
los rostros tienen historia, y el silencio a veces suena más fuerte que una base de trap. Caminó por las mismas calles que la vieron crecer. Saludó a vecinos de toda la vida. Entró a su vieja habitación, donde alguna vez escribió canciones en un cuaderno con hojas sueltas. Ahí, junto a una guitarra criolla gastada, recordó cómo comenzó todo. Antes de los tatuajes, los escenarios y los sold outs, estaba ella, una piba con sueños, con rabia, con una voz que no quería callarse. Mientras tanto, en San Juan, Puerto Rico, Ricky también hacía su propia peregrinación emocional. Volvió a la casa de su abuela, a los callejones donde jugaba de chico, a las plazas donde los tambores afrocaribeños marcaban el pulso del barrio. El aire olía a sal, y las voces cantaban como si el tiempo no pasara. Recordó su niñez antes de Menudo, cuando todavía no sabía que sería una estrella, cuando solo quería cantar porque era su manera de entender el mundo. Se sentó frente al mar y, por un momento, se permitió sentir la nostalgia. No por fama ni por gloria, sino por las pequeñas cosas que lo construyeron, las comidas familiares, los domingos de misa, los primeros pasos en un escenario improvisado. Ambos, desde lugares distintos, vivieron el mismo proceso: reconectar, volver a lo esencial, volver a aquello que les dio identidad. Y en ese regreso íntimo, casi espiritual, encontraron el verdadero motor del proyecto. No era solo hacer una canción, era hablar de sus pueblos, de sus abuelos, de sus luchas, de los que vinieron antes, de los que siguen resistiendo. Las raíces pesan, a veces duelen, pero también sostienen. Y esa fue la enseñanza de ese viaje: entender que lo nuevo no borra lo viejo, que el presente tiene sentido cuando honra al pasado. Fue recién después de este reencuentro con lo más profundo de sí mismos que pudieron volver al estudio con claridad, con una visión, porque ahora sabían de qué iba a hablar raíces y ritmo. No iba a ser solo una fusión de estilos, iba a ser una declaración, una manera de decir: esto es lo que somos, esto es lo que traemos con nosotros cada vez que subimos al escenario. Las raíces ya estaban claras, ahora tocaba moverse, fluir. Y ahí es donde aparece el ritmo. No cualquier ritmo, no el que se impone en las listas. El que nace cuando dos artistas que vienen de mundos distintos se permiten mezclar, arriesgar, jugar. Porque reinventarse no es borrar lo que uno fue, es sumar. Es encontrar una nueva forma de decir lo mismo, pero más fuerte, más claro, más profundo. Ricky llegó al estudio con una carpeta de ideas. Había grabaciones en su celular de tambores en la calle, cantos africanos, cuerdas suaves, murmullos. Venía buscando sonidos que se sintieran vivos. Kazu, en cambio, llegó con beats crudos, loops oscuros, versos sueltos escritos entre giras. Ella no traía partituras, traía pulsos. El golpe del bajo, la pausa entre las frases, el aire justo antes del drop. El primer día fue una especie de choque hermoso. Dos formas opuestas de crear. Ricky afinaba, corregía, armonizaba. Kazu rompía estructuras, improvisaba, dejaba entrar el caos. Pero en vez de alejarse, se escucharon. Y cuando lo hicieron, algo nuevo empezó a surgir. No era trap, no era pop, no era reggaetón, no era folclore. Era todo eso junto, pero filtrado por una emoción que no se podía nombrar. Era raíz convertida en movimiento. Era identidad que no se explicaba, se sentía. Era el ritmo de ellos dos. Y de todos los que se sienten parte de algo que no entra en una sola etiqueta. La canción empezó a tomar forma. Primero el beat, una mezcla imposible de charango con 808S, de tambor boricua con sintetizadores. Después, la melodía. Kazu cantaba en una línea grave, cortante. Ricky flotaba por encima con armonías suaves, llenas de luz. Se cruzaban, se empujaban, se sostenían. Las letras fueron saliendo de a poco. Frases que hablaban de orígenes, pero también de futuro. De tierra, pero también de camino. De lucha, pero también de fiesta. De todo eso que convive en el alma de alguien que creció entre lo propio y lo impuesto, entre la tradición y la calle, entre la historia y el presente. Reinventarse es un riesgo. Pero ellos ya no le temían al riesgo. Habían sobrevivido a lo peor,
al juicio, al prejuicio, a la industria. Ahora estaban ahí por amor a la música. Y se notaba. Las sesiones eran intensas. A veces se pasaban horas en silencio, escuchando el mismo loop. Otras veces, todo surgía en 5 minutos y no sabían ni de dónde venía. La música tiene esos misterios. Cuando es real, no se fuerza, se revela. Y así nació el corazón de Raíces y Ritmo. Un tema que no pedía permiso, pero tampoco necesitaba gritar. Solo decía la verdad. Y esa es la forma más poderosa de hacer ruido. Cuando terminaron la última toma vocal, se miraron sin decir nada. No hacía falta. Los dos sabían que algo importante acababa de suceder. No solo habían hecho una canción juntos, se habían transformado en el proceso. Porque eso es el ritmo, una forma de cambiar, sin perderse. Hay canciones que se escuchan. Y hay canciones que también se miran. Raíces y Ritmo nació como sonido, pero pedía imagen. Pedía cuerpo. Pedía gritar con los ojos lo que las palabras no alcanzaban a decir. El videoclip no fue una simple producción. Fue un manifiesto. Un espacio donde los dos artistas decidieron poner en juego todo lo que sentían. Ya no bastaba con cantar sobre las raíces y el ritmo. Había que mostrarlas. Había que invocarlas. Eligieron grabar en 3 locaciones clave: el norte de Argentina, el corazón de Puerto Rico y una ciudad que simbolizara la fusión urbana. Jujuy, San Juan y Ciudad de México. Tierra, mar y concreto. Naturaleza, memoria y caos moderno. 3 escenarios distintos para contar una misma verdad, que lo latino no es una sola cosa, sino todas a la vez. Si os gustan estos videos, acordaros en darle al like y activar la campanita. Gracias. El videoclip abrió con una imagen fuerte. Kazu, sola, caminando descalza sobre una tierra roja agrietada. El viento le despeinaba el alma. A lo lejos, una procesión ancestral cruzaba con máscaras, con fuego, con danzas olvidadas. No era una postal folclórica. Era una advertencia. Lo que fue, sigue siendo. Ricky aparecía entre palmas y ruinas. Con el torso desnudo, el cuerpo marcado por pinturas de guerra, caminando por una playa vacía, como si buscara algo perdido. La cámara lo seguía de cerca. Cada gesto era memoria. Cada paso era herencia. No necesitaba actuar. Estaba volviendo a ser quien era antes de que el mundo lo convirtiera en ídolo. Las escenas se cruzaban, se hablaban entre sí. Kazu entraba en una fábrica abandonada, donde murales urbanos contaban historias de lucha y resistencia. Ricky subía por una colina donde los tambores sonaban solos, como si fueran latidos enterrados. Y cuando finalmente se encontraban en una calle de Ciudad de México, no se saludaban, se reconocían. La coreografía era mínima, pero poderosa. Movimientos lentos, pesados, como si cargaran generaciones en los hombros. Y, de repente, el ritmo, el quiebre, la parte de la canción donde todo se acelera. Donde los cuerpos se sueltan, donde la cámara ya no los sigue, baila con ellos. El video no era literal, no explicaba, evocaba. Había símbolos por todos lados, velos que caían, árboles que ardían, muros que se rompían, sombras que se abrazaban. La historia no era de ellos dos, era de todos, de cualquier persona que alguna vez se sintió partida entre lo que fue y lo que quiere ser. No todo fue sencillo. Algunas imágenes incomodaban. Algunas decisiones fueron cuestionadas. ¿Cómo se mostraban culturas sin caer en la apropiación? ¿Cómo se honraba lo ancestral sin romantizarlo? Fueron preguntas reales, discutidas con seriedad. Por eso, involucraron artistas visuales de pueblos originarios, coreógrafos afrocaribeños, muralistas urbanos. Nadie fue adorno. Todos fueron voz. Cuando el videoclip estuvo terminado, se hizo silencio en la sala. Nadie habló por varios minutos. No porque no hubiera que decir, sino porque todo ya estaba dicho ahí, en esos 4 minutos intensos, íntimos, brutales. Raíces y Ritmo ya no era solo una canción. Ahora tenía rostro, cuerpo, cicatrices y mirada. Era un grito visual, un espejo, y también una puerta abierta para quien quisiera mirar de frente su propia historia. Después del estreno, el mundo no fue el mismo. O tal vez sí, pero algo se movió.
Algo se encendió. No fue viral por fórmula, no fue trending por estrategia. Fue porque tocó una fibra. Y cuando una canción logra eso, no hay algoritmo que lo controle. Raíces y ritmo llegó a millones de personas en cuestión de días. Pero más que escuchada, fue sentida. Niños bailando frente a pantallas, abuelas llorando frente a sus nietos, gente reencontrándose con sonidos que había olvidado, jóvenes buscando en Google qué era ese instrumento, de dónde venía esa danza, qué significaba esa pintura. Las redes se llenaron de historias, no de números, de historias. Personas contando que se sintieron representadas por primera vez, que sus culturas, tantas veces ignoradas, ahora estaban al frente, que ya no era solo una colaboración de lujo, era una celebración de identidad, de orgullo, de pertenencia. En los medios, hablaron de una pieza artística que trasciende géneros. Pero en las esquinas, en los patios, en las plazas, lo que se decía era más simple. Esto es nuestro. Para Ricky Martin, fue una vuelta al alma, un acto de humildad y de fuego. Había dado un paso hacia atrás para volver a empujar hacia adelante, volver a escuchar, volver a aprender, volver a vibrar. Él, que ya no tenía nada que demostrar, eligió usar su voz para amplificar otras. Y eso lo convirtió en algo más que un artista consagrado, lo convirtió en un puente. Para Kazu, fue un renacimiento, una afirmación. Como si todo el camino que había recorrido hasta ese momento, con cada crítica, cada duda, cada paso en falso, la hubiese preparado para esto. Para plantarse sin pedir permiso. Para decir, estoy acá, con todo lo que soy. Y no voy a suavizarme para gustar más. Pero el legado no es de ellos dos. Es de todos los que se animaron a mirar atrás sin quedarse quietos. De los que entienden que nuestras raíces no son cadenas, sino alas. Que el ritmo no es solo lo que bailamos, sino lo que nos late adentro. Que la cultura no es una tendencia, sino un fuego que se hereda y se cuida. Hoy, Raíces y Ritmo suena en escuelas, en festivales, en rituales, en protestas, en playlists que cruzan generaciones. Pero más allá del sonido, quedó algo que no se puede medir, la sensación de que, por unos minutos, fuimos parte de algo grande, de una unión inesperada, de un cruce de caminos que dejó huella. Porque el arte, cuando es verdadero, no termina cuando la canción se apaga. Empieza ahí. Raíces y Ritmo no fue simplemente una colaboración entre Kazu y Ricky Martin. Fue un momento bisagra. Un punto de encuentro entre generaciones, géneros, territorios y formas de entender el arte. Fue un cruce valiente entre la historia y el presente, entre el mainstream global y la resistencia local. Y, sobre todo, fue un ejemplo claro de lo que pasa cuando dos artistas se despojan de la imagen, de la expectativa, del ego, y se permiten crear desde la honestidad más cruda. A nivel musical, rompió moldes. No se quedó en una fórmula fácil ni buscó agradar. Mezcló lo ancestral con lo electrónico, lo íntimo con lo urbano, lo sagrado con lo callejero. Fue una obra que se animó a desafiar los límites del sonido latino sin traicionar sus raíces. Una prueba viva de que se puede innovar sin desarraigar, que se puede evolucionar sin olvidar. Kazu aportó su sensibilidad cruda, su rebeldía estética, su compromiso con lo marginal, su conexión con una generación que pide representación real. Ricky aportó su experiencia, su conexión emocional con la música, su historia como ícono que ha navegado los cambios culturales durante décadas. Pero lo que realmente unió a ambos no fue el talento, fue el respeto. La escucha. La convicción de que el arte tiene que tener algo que decir o no vale la pena hacerlo. A nivel visual, el videoclip marcó un antes y un después. No fue solo una pieza de promoción, fue una obra artística en sí misma. Estéticamente cuidada, políticamente consciente, simbólicamente poderosa. Mostró que la estética no está reñida con el contenido, y que un video puede ser poético, disruptivo y comercial al mismo tiempo. Mostró rostros que rara vez ocupan la pantalla. Mostró tierra real. Mostró memoria. Pero tal vez lo más potente fue el impacto social y cultural que generó. Raíces y Ritmo abrió conversaciones necesarias. Sobre representación. Sobre identidad. Sobre la apropiación cultural y el lugar de las tradiciones en la música contemporánea.
sobre cómo el arte puede servir como puente entre lo viejo y lo nuevo, entre el sur y el norte, entre lo visible y lo olvidado. No cambió la industria de un día para el otro, pero sí dejó una marca. Y, como toda buena obra, su eco se sigue sintiendo en artistas jóvenes que se animan a mezclar instrumentos nativos con beats modernos, en sellos que empiezan a mirar más allá del mercado fácil, en públicos que ya no se conforman con el espectáculo vacío y que buscan algo con alma. Raíces y Ritmo no nació para ganar premios, aunque los haya ganado. Nació para decir, esto también somos, esto también vale. Y cuando el arte logra eso, cuando no solo entretiene, sino que ilumina, que conecta, que incomoda, entonces trasciende. Kazu y Ricky no solo hicieron una canción, hicieron memoria, hicieron identidad, hicieron futuro. Porque a veces, lo más revolucionario no es inventar algo nuevo, es recordar quiénes somos y movernos al ritmo de esa verdad. Si os gusta este tipo de contenido, suscribirse al canal. Gracias.